antes de Forum, antes de Panini. En España hubo una editorial que trajo por primera vez a Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Conan y muchos más. Pero no como los conoces hoy, en blanco y negro, con viñetas recortadas, redibujadas y montajes peculiares. Estoy hablando de Ediciones Vértice. Si creciste en los años 60 y 70, es probable que tus primeros cómics de Marvel no fueran a color ni con el formato americano. Y si alguna vez te has preguntado por qué eran así, quédate, porque hoy en una historia de viñetas vamos a descubrir la historia de Ediciones Vértice, la editorial que llevó Marvel y DC a España en una época en la que los superhéroes no eran tan populares como hoy. Para entender Ediciones Vértice, tenemos que viajar a la España de los años 60. No existía Panini ni Forum. Ni siquiera se podía comprar un cómic de Spider-Man en cualquier kiosco. Pero había una editorial que quería traer esas historias a nuestro país, y esa fue Vértice. Ediciones Vértice nace en 1964 en Barcelona, y desde el principio apuesta por traducir y publicar cómics de superhéroes, aunque de una forma muy particular. En lugar del formato original americano, los publicaba en tomos de rústica, en blanco y negro, y con una maquetación diferente. La razón de estos cambios era sencilla: abaratar costes. Imprimir en color era más caro, y el formato en tomos permitía distribuirlos como si fueran libros en lugar de revistas desechables. Pero eso no fue lo único que cambió. Aquí es donde viene lo curioso. En muchas ocasiones, los montajes de viñetas no seguían el diseño original. Se recortaban, reorganizaban y en algunos casos se redibujaban. Algunas de estas alteraciones fueron necesarias por el formato. En Estados Unidos, las grapas eran verticales, pero en Vértice se publicaban en rústica con páginas más pequeñas. Así que muchas veces había que reorganizar las viñetas para que cupieran en el nuevo tamaño. Otras veces, sin embargo, los cambios no tenían tanto sentido. Se eliminaban viñetas enteras, se modificaban expresiones o incluso se redibujaban personajes con trazos completamente distintos. Si hay algo que hizo que Ediciones Vértice destacara, fueron sus portadas. A diferencia de otras editoriales internacionales, Vértice no usaba las portadas originales de Marvel. ¿Por qué? Principalmente por dos razones. Primero, porque en aquella época los derechos de reproducción de las portadas eran un coste extra que la editorial prefería ahorrarse. Y segundo, porque Vértice quería que su material tuviera una identidad propia, diferenciándose del mercado americano. Para ello recurrieron a Rafael López Espí, uno de los grandes ilustradores españoles de la época. Sus portadas, muchas veces más espectaculares que las originales, se convirtieron en auténticas obras de arte. López Espí tenía un estilo detallado y realista, que a menudo daba a los personajes un aire más serio e imponente. Además, en muchas ocasiones, tenía que dibujar las portadas sin haber leído la historia completa, basándose solo en unas pocas referencias de los cómics originales. Esto llevó a que algunas portadas no tuvieran relación exacta con lo que sucedía en el interior, pero a cambio ofrecían ilustraciones impresionantes que hoy son muy valoradas por los coleccionistas. A finales de los años 70, Vértice comenzó a tener problemas. Marvel quería que sus ediciones en otros países respetaran el formato original, y los lectores demandaban cómics en color y en grapa. En un intento por modernizarse,
Vértice se transformó en Ediciones Surco en 1980, pero esta nueva etapa no logró salvar la editorial. Finalmente, en 1983, Forum tomó el relevo y cambió por completo la manera de publicar Marvel en España, con ediciones fieles a los originales y en color. Hoy en día, los cómics de Ediciones Vértice son auténticas piezas de coleccionista. Sus portadas exclusivas y su estilo único los han convertido en parte fundamental de la historia del cómic en España. Para muchos lectores de los 60 y 70, estos tomos en blanco y negro fueron su primer contacto con Spider-Man, Los Vengadores y Conan. Y aunque las ediciones modernas sean más fieles a los originales, el encanto de aquellos cómics sigue vivo. Ediciones Vértice marcó un antes y un después en la historia del cómic en España. Puede que sus ediciones no fueran perfectas, pero fueron la puerta de entrada para miles de lectores que descubrieron a Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y Conan gracias a sus páginas. Y ahora te pregunto a ti, ¿tuviste algún cómic de Vértice? ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias sobre el mundo del cómic.